Bienvenidos a 40 Voces, un proyecto donde estaremos realizando distintas entrevistas a destacados mineros de todo el país. Mi nombre es Belén Castillo y estaré acompañándolos en esta ocasión, donde contamos con la presencia de Enrique Gómez, ingeniero geólogo por la UNAM en 1961, y cuenta con estudios especializados en metalogenia por la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, Francia. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? A sus órdenes. Para comenzar, me gustaría que nos platicara quién es Enrique Gómez y qué lo impulsó a entrar al camino de la minería. Mire, yo estaba dirigido familiarmente a hacer en alguna carrera de ingeniería. Mi padre fue ingeniero topógrafo e ingeniero civil y yo seguía sus pasos. Sin embargo, hubo un momento en que yo estaba atraído para ser ingeniero de minas. Sin embargo, durante la carrera tuve oportunidad de trabajar o de visitar operaciones petroleras, mineras y de agua, hidráulicas. Y finalmente yo pensé que el campo más interesante era realmente la geología de minas, que era un campo muy atractivo. A mí me llamaba mucho la atención los yacimientos minerales y decidí finalmente pues dedicarme a la geología de minas. Continuando con su respuesta, me gustaría que ahora nos contara quiénes están detrás de Enrique Gómez y qué lo impulsa a salir día con día a seguir perteneciendo al camino de la minería. Bueno, mire, realmente he tenido la fortuna de contar con colegas y con, sobre todo, jefes míos muy entusiastas en el trabajo minero. Estuve primero en Guanajuato, el ingeniero José Chegoyen era mi jefe en la oficina del Consejo de Recursos Naturales No Renovables y él me impulsó mucho a que yo desarrollara ahí trabajos en esa región. Luego tuve también la fortuna de caer con el Grupo México, con el doctor Kullbach, David Kullbach, que era el jefe de exploración de Grupo México, quien fue también un agente que me impulsó muchísimo a trabajar en la geología minera. Todavía más adelante fui a dar al Grupo Fresnillo y allí tuve la fortuna de trabajar para el doctor Kenneth Lauder, quien fue un gran maestro también para mí. Entonces, esas tres gentes fueron realmente las que me impulsaron muchísimo al desarrollo de mi carrera. Por supuesto, detrás de mí está mi esposa. Voy a cumplir 60 años de casados el próximo abril. Tengo 2 hijas maravillosas y tengo 3 nietos. Y bueno, pues aunque por lo mismo motivo de la carrera no compartía yo con ellos la vida diaria todo el tiempo, todos los días que yo estaba con ellos trataba de compensarles mis ausencias para trabajar en las minas. Sabemos que dentro de la minería existen demasiados desafíos. Platíquenos de uno que haya enfrentado y cómo este influyó en su filosofía laboral. Bueno, mire, uno de los desafíos más grandes que tuve en mi carrera fue cuando estaba yo con la compañía Fresnillo en los años de 1976 a 1991. Sobre todo al principio, me tocó visitar un proyecto que estaba trabajando en la Sierra de Jalisco, que fue el proyecto Cuale, cerca de la población del mismo nombre. En ese proyecto tuvimos la oportunidad de preparar la información técnica para conseguir el apoyo de los bancos extranjeros. Fue la primera vez que no vino un experto
de Canadá a decirnos si valía la pena o no nuestro proyecto, fueron los datos que nosotros aportamos los que finalmente lograron la autorización del financiamiento para ese proyecto. Eso a mí me dio mucha confianza en lo que podíamos realizar. Yo tuve la fortuna de participar en la parte geológica y logramos preparar un documento pues suficientemente correcto, suficientemente amplio y bien hecho, que permitió que sin necesidad de un trabajo de grupos extranjeros nos autorizaran ese crédito. Eso a mí me dio mucha confianza hacia adelante. Seguido de esto, me gustaría que nos platicara una de sus experiencias dentro de la industria minera y cómo ésta afectó a su vida personal, familiar y laboral. Bueno, mire, el trabajo en la exploración minera es bastante ingrato desde el punto de vista familiar. Normalmente yo tenía que viajar a los proyectos que estábamos desarrollando en diferentes partes de la República, sobre todo a partir de 1981, que me hicieron el honor de nombrarme gerente de exploración. Y entonces creamos 3 oficinas regionales en diferentes ciudades del país y yo me la pasaba pues viajando casi 3 semanas por mes, visitando unos u otros proyectos, a una oficina, a otra, y eso pues me hacía un reto bastante grande en relación con la familia. Afortunadamente mi esposa siempre supo estar a la altura de la responsabilidad que significó para ella ser padre y madre. Yo realmente llegaba de visita y estaba unos días y volvía a irme, y eso durante pues, cerca de 15 años seguidos cuando estuve en la Fresnillo, influyó muchísimo en mi vida familiar. Fue difícil y todavía a veces me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo al trabajo afuera y tan poco tiempo a mi familia. Con todo esto que nos ha platicado, quisiera que nos mencionara su mayor satisfacción al pertenecer al sector minero. Bueno, mire, afortunadamente he tenido varias oportunidades de sentirme muy satisfecho. Le podría yo platicar que precisamente esa unidad de Cuale, nosotros hicimos la evaluación de ella en el año de 1968. Para 1970 se construyó la unidad. La unidad operó 10 años y extrajo exactamente la misma cantidad de mineral que nosotros habíamos previsto en nuestro estudio preliminar. O sea que el trabajo que hicimos de evaluar el yacimiento antes de su producción resultó veraz. Ese fue un logro que a mí me dejó muy satisfecho. Tengo otros 2 que también me llaman mucho la atención en relación con mi carrera. En los años de 1988 a 1991, yo ya era subdirector de exploración de Compañía Fresnillo y estuvimos trabajando en 2 proyectos para mí muy importantes. Uno era el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, donde habíamos logrado finalmente establecer un recurso preliminar, si usted quiere, pero que desafortunadamente ese y el otro, el proyecto en Sonora en Estación Llano, tuvimos un proyecto también que estaba teniendo interesantes resultados. Esos 2 proyectos desafortunadamente no lograron la aprobación final de las directivas de la empresa, pero años después fueron explorados y explotados por empresas extranjeras, y en ambos casos han sido 2 operaciones muy exitosas.
Entonces, aunque nosotros fuimos los que estuvimos trabajando en la definición de eso, que a veces es muy difícil, muy complicado, cuando uno empieza a explorar un lugar, de repente definir y decir, sí hay una gran posibilidad aquí de un yacimiento importante y hay que tratar de convencer a las autoridades de la empresa de que esos indicios, por pequeños que sean, en ese momento sí van a significar a la larga una operación exitosa. Yo me siento muy orgulloso de que esas dos unidades mineras han funcionado, han sido exitosas, aunque no bajo la empresa para lo que yo estaba trabajando. Ingeniero, ya para concluir, me gustaría que nos diera un mensaje de valor para todos aquellos que están dentro y fuera de la minería. Bueno, mire, yo quisiera tocar un tema muy grave, muy importante, sobre todo que entre nosotros los mineros siempre estamos presumiendo nuestros logros, siempre estamos comentando los éxitos, también los fracasos, pero comentando siempre en forma positiva el desarrollo de la industria. Desafortunadamente, esa causa no se está repitiendo a nivel público. Tenemos un enorme problema, la minería en general, el enorme problema de la falta de entendimiento de la sociedad. Hay una tremenda campaña en contra de la minería a partir de ONGs pseudoambientalistas, que realmente lo único que pasa es que el hablar mal de la minería vende noticias, vende mensajes, vende periódico. Hablar bien de la minería no les vende realmente mucho interés. Entonces se especializan en atacar a la minería. Y eso hace que los mineros nos encerremos en nosotros mismos y estemos muy contentos de nuestro trabajo. Pero cada día tenemos más rechazo de la sociedad. Eso tenemos que lograr romper ese círculo. Es necesario que la minería salga a platicar sus éxitos, esté constantemente en los medios hablando de los éxitos, de las buenas cosas que se han hecho o que se están haciendo, y lograr que la percepción del público hacia la minería deje de ser tan negativa como es actualmente. Ingeniero Enrique, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por su tiempo. Estoy a sus órdenes todo el tiempo. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Muy amables. Esto fue todo por la entrevista del día de hoy. No nos despedimos sin antes también agradecerles a nuestros espectadores que nos sintonizaron mediante sus pantallas. Recuerden que esto fue 40 Voces. Hasta la próxima emisión.